Arrancamos de cero. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Bueno, estamos nuevamente aquí por Facebook. Hemos tenido algunos inconvenientes vía internet y con el sonido. Así que bueno, vamos a tratar de comenzar nuevamente lo que te estábamos explicando. Lo primero que quiero dar agradecimiento es a todos aquellos hermanos que hoy en Cielos Abiertos, en el templo, estuvieron ayudando en el orden social. Se prepararon más de 1500 bolsas de mercadería con verdura, en el cual hemos podido ayudar a muchísima gente que está verdaderamente con situaciones económicas difíciles. Así que desde ya un besito para cada uno de ellos y el agradecimiento del corazón. Eh, Nosotros verdaderamente, queridos hermanos, tenemos que ayudar en esta pandemia que estamos viviendo universalmente con las herramientas espirituales. Fíjense en que hay muchísimos científicos que están trabajando para que pueda salir prontamente una vacuna que pueda servir para terminar con esta pandemia del coronavirus. Sería bueno que nosotros también les pudiésemos pedir al Señor que le dé la ciencia, palabra de inteligencia, palabra de sabiduría, para que ellos pronto puedan a través de la ciencia encontrar una solución a esta enfermedad que está trayendo una gran mortandad en todo el mundo entero. Por eso yo te animo para que vos puedas de alguna manera ayudarnos a orar para que Dios a través de las ciencias, de los doctores, queridos hermanos, podamos también enfrentar este virus. También quiero agradecerle enormemente, queridos hermanos, eh, cada una de las personas que están trabajando para contener esta enfermedad. Un abrazo a los policías, un abrazo a los enfermeros, un agradecimiento a los doctores, al ejército, también a cada persona que está saliendo de su domicilio, exponiéndose sus vidas a poder contagiarse en pos de toda una población. Y queremos invitarles también a todo el pueblo cristiano que sigamos cumpliendo en lo posible a rajatabla esta cuarentena. Hoy hemos visto aquí en nuestra provincia, en nuestra Mendoza, que ha salido mucha gente a la calle. Y por lo menos entender, queridos hermanos, que la Biblia también habla en el libro de Romanos que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades gubernamentales y nosotros estamos viviendo en una cuarentena. Entonces, en lo posible, como pastor, yo te lo pido que podamos cumplir esta cuarentena cada uno en nuestro hogar. Y si aquellos que tengan que salir por necesidades laborales, siempre y cuando tengan los permisos gubernamentales, lo pueden hacer. Es la forma en la cual estamos atacando entre todos a este virus para que prontamente podamos retomar nuestras vidas y sobre todo que Dios nos dé una oportunidad de poder seguir predicando el Evangelio del Rey. Hay distintas áreas en este mundo que están trabajando para vencer esta pandemia. Pero en el caso de nosotros y en el caso mío puntual, como pastor y como ministro y como siervo de Dios, me he sentido en la obligación de tener una comunión con el Espíritu Santo para que a través de la palabra de Dios nosotros, queridos hermanos, poder dirigirnos. Nosotros, la verdad, nuestra guía es la palabra de Dios. Por eso yo he estado orando en estos días y pidiéndole al Señor que nos dé una palabra para cómo nosotros tenemos que reaccionar. Fíjense que en el día de hoy el Papa de la Iglesia Católica ha dado un mensaje a todo el mundo y lo vi un hombre muy desanimado, lo vi hasta por ahí en sus palabras, hubieron palabras de derrotas y sí, orándole a Jesús para que Él pueda tener el control y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vi muy desanimado.
Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, el pueblo evangélico, tenemos que reaccionar de otra manera. Esta es una lucha espiritual de toda la iglesia, no solamente de la iglesia Cielos Abiertos, sino de toda la iglesia universal. Cuando hablo de la iglesia universal, es de cada congregación de distintas denominaciones, cada aquella persona que le haya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese lugar, nosotros, queridos hermanos, unidos, pelear para que la batalla que estamos luchando en este mundo sea ganada por la voluntad de Jesucristo y por la gracia de Jesucristo. Y hace 2 noches atrás, orándole al Señor, en mis oraciones le pedía que Él nos trajese una palabra para cómo tenemos que reaccionar nosotros. Y Él me llevó al libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos a un siervo de Dios que vivió dificultades muy grandes en su vida. Acuérdense en que Daniel fue deportado a Babilonia siendo un jovencito, fue arrancado de su hogar, de su familia. Es muy probable que Daniel también haya perdido padres, familiares, amigos en esa deportación, fue arrancado de raíz. Pero cuando llegó a Babilonia, Dios lo empezó a prosperar porque era un hombre verdaderamente entregado por Dios. Si bien el pueblo de Israel y el pueblo judío fueron llevados a distintos imperios para ser esclavos, y a través de esa esclavitud de estos imperios que existían en el mundo antiguo, empezaron a controlar a muchas personas del mundo, porque el ser humano, querido hermano, en todos los momentos ha tenido la misma intención, quererse hacer dueño del mundo. Pero Daniel le cayó en gracia a Dios porque era una persona que tenía características muy diferentes. El libro de Daniel se puede dividir en varias partes. En la primera parte habla del poder babilónico cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia. Después en el capítulo 4, 5 y 6 empieza cuando ya Babilonia cae, después de Nabucodonosor, cae por el imperio asirio. Los asirios estuvieron 2 años allí dominando el mundo antiguo, y por el último, Daniel estuvo también en el imperio persa con el rey Ciro. Entonces, vemos grandes etapas que pudieron ver, y también en el libro de Daniel vemos todas las profecías para los últimos tiempos, lo que hemos estado predicando en algunos momentos. Quería hacerte esta pequeña introducción para que tú te sitúes en el libro, pero puntualmente la palabra que el Señor me ha dado para mí y para ti es lo que ocurrió en el foso de los leones. Y el Señor me habló muy fuertemente a través de esta palabra, queridos hermanos, porque se cree que Daniel en este momento tenía 90 años cuando ocurrió eso. Ya vamos a explicar por qué fue llevado a esa situación, pero la pregunta, y eso fue una iluminación del Espíritu Santo, que es la que yo me hice y lo que me ha inspirado Dios, ¿qué chance tenía un hombre de 90 años, queridos hermanos, echado en un foso de leones? Se creen que en esos fosos de leones existían de 6 leones a 12 leones y no eran alimentados con comida diaria, simplemente era una forma de castigar a las personas que eran condenadas a muerte. Entonces esos leones estaban allí cautivos y estaban esperando permanentemente cuando había un edicto del rey de muerte, y lo echaban en esa fosa de ese leones como una forma de castigo y de muerte. La pregunta es, ¿qué chance tenía este hombre de 90 años cuando cayese en el fondo del pozo de los leones con estos leones hambrientos? La verdad que ninguna. Y yo recibí esta palabra del Señor, que esos leones que estaban en el foso en ese momento, queridos hermanos, es muy parecido a lo que está pasando hoy con el coronavirus. ¿Qué chance tiene una persona de 90 años que cae en enfermedad por esta pandemia, que sabemos todos, queridos hermanos, que es un virus muy contagioso y que también ataca a las personas grandes? Y Dios me habló
muy claramente. Solamente, queridos hermanos, aquellas personas que tengan la condición de Daniel tendrán la misma chance, aunque en aquel caso fueron leones que estaban por atacar al siervo de Dios. En este caso es este virus que puede atacar a la gente anciana, que puede atacar a los jóvenes, que puede atacar a las personas enfermas. La única chance que hoy tiene es que Dios le cierre la boca a los leones. Y en este caso, queridos hermanos, al virus que ataca a los seres humanos. Está comprobado que este virus, queridos hermanos, como todos ya hemos sido informados, se transmite a través de la saliva, cuando uno estornuda, cuando uno tose, en una gota. Se cree que este virus, por los estudios científicos, no es un orgánico vivo, una materia viva, no es como un ser humano, como un pájaro, sino que es una bacteria que se tiene que integrar dentro de una célula humana para que él pueda sobrevivir, y que esa bacteria, cuando nosotros la tomamos a través del contagio, empieza a hacer daños en nuestros pulmones y en todas las áreas del organismo, generalmente mucho más en los pulmones. Pero si es una bacteria que vive en una célula humana, es algo que tiene inteligencia dada por Dios, queridos hermanos, para que se pueda reproducir y matar nuestras defensas que tenemos en nuestro cuerpo, y sobre todo matar a nuestras células que son las células de la sanidad, las células en el cual nosotros necesitamos para vivir. Es una invasión, queridos hermanos, una invasión de este virus, de esta bacteria, que daña y trae muchos daños a los órganos internos del ser humano. Queridos hermanos, la única manera en la cual nosotros podemos llegar a sobrevivir a estas infecciones y a estos leones, que yo le puse al virus los leones del foso de Daniel, que pueden atacar tu vida. Por eso yo quiero darte este mensaje bien claro, hermano, que en Dios tenemos oportunidades. Para estas personas, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, y fue injustamente. ¿Saben por qué lo echaron al foso de los leones? Porque era una persona íntegra, era una persona muy prosperada por Dios. Daniel fue un hombre, queridos hermanos, que fue usado por el rey Nabucodonosor, por el imperio asirio, y también por Ciro y por Darío. Por los tres reinados fueron exaltados en demasía, dándole autoridad y poder. Se cree que Daniel, a los 90 años, el rey Darío estuvo a punto de ponerlo por completo como gobernador de todo el imperio mundial. En ese momento existían los sátrapas, que eran los gobernadores de aquel tiempo, y Daniel era jefe de parte de esos sátrapas. Por eso se le habían generado una envidia, unos celos tan grandes sobre este siervo de Dios, que utilizaron una estrategia de mentiras, una estrategia de odio, para que el rey Darío pudiese, a través de sus decretos, condenar a muerte al ungido de Dios. Hermano, la sociedad, el mismo virus y hasta la misma muerte no tiene autoridad cuando Dios le cierra la boca a los leones. Hermano, por eso yo quiero pedirte hoy desde aquí, desde mi hogar, desde mi casa, como tu pastor, y a todos aquellos que nos escuchen, que hagas esta oración de fe, que le digas al virus, yo te cierro, o que le clames a Dios, que le cierre la boca a estos virus que entran en el ser humano, que le entran para lastimarnos, para dañarnos, para tomar control, y que puedan ser selladas esas bacterias por el poder de Dios. Y vas a ver que de esa manera vamos a ser librados muchísimos cristianos. Hermanos, nosotros no tenemos que creer que ya estamos derrotados por este virus. No, todo el contrario. Dios está dando palabras proféticas a través de su palabra para que nosotros tengamos la herramienta, la espada, cómo nosotros tenemos que pelear en este momento, queridos hermanos, a través de la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo en esta noche que la única forma de cerrar, así como
fueron cerradas las bocas de los leones para no atacar y matar y devorar al ungido de Dios, Dios también va a responder, queridos hermanos, que todo virus va a ser, por más que entre en nuestros organismos, va a ser cerrado por el poder de la palabra de Dios y por el poder de Dios y el gobierno de Dios. Por eso yo quería traerte esta palabra. Ahora bien, queridos hermanos, para que Dios nos pueda salvar de esta pandemia, también no tenemos que salir de la palabra de Dios, de creer que Dios se va a sentir obligado de cuidarnos, de guardarnos, porque simplemente algún día fuimos a la iglesia e hicimos una oración de fe. No, queridos hermanos, fíjense en lo que dice en el capítulo, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción que comía del rey. Hermano, una de las cosas importantes para que Dios nos guarde, para que Dios nos santifique, para que ninguna peste destructora pueda atacar nuestras vidas, tenemos que proponernos buscar la santidad, amarlo al Dios. Cuando seamos tentados, queridos hermanos, a salir de nuestra casa, cuando seamos tentados a hacer cosas que no son de sagrado de Dios, es allí cuando nosotros dentro de nuestro corazón proponernos que nosotros venimos y servimos al Señor. No como esos cristianos superficiales, cristianos religiosos que han utilizado la religión, han utilizado aún lamentablemente el evangelio del reino para satisfacer sus propios deleites, para vivir una vida alejada de Dios. No, eso no quiere Dios. Daniel, hermano, junto con esos 3 amigos que verdaderamente se propusieron en el corazón. Por eso tal vez en este tiempo, antes que llegara esta pandemia, no había ese deseo. Yo hoy veo hermanos, jovencitas, jovencitos, Señor, que están, a pesar que están pasando esta situación en el mundo, están alejados de Dios. No se proponen en el corazón de buscar de Cristo, no se proponen en el corazón de ser agrado a Dios. Entonces, cuando yo no me propongo de ser agrado a Dios, y bueno, ahí puedo correr peligro. Pero si vos sos una persona de fe, vos sos una persona, querido hermano, de compromiso, sos una persona que luchás con tu pecado y te propones de alguna manera santificarte y serle de agrado a Dios, vas a ver cómo Dios va a poner su mano sobre tu vida y va a cerrar la boca de los leones llamada coronavirus. Esta palabra, querido hermano, simplemente la pueden entender las personas espirituales. Las personas que no conocen a Dios pueden llegar a decir, ¿qué está hablando este pastor? Pero vos que sos una persona espiritual, vos que sos una persona de Dios, me entendés lo que está diciendo. Lo segundo que tenían estas personas por proponerse un corazón apartado por a Dios, lo dice en el versículo 17 del capítulo 1 del libro de Daniel. Y dice, y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia y todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Hermano, en el versículo 17 está la estrategia de Dios. Tenemos que orar, porque yo te aseguro, hermano, que en el mundo hay científicos cristianos, hay médicos cristianos. Tenemos que orarle al Señor para que haya un científico cristiano desparramado en este mundo, para que Dios le dé inteligencia, para que Dios le dé una inteligencia sobrenatural en la ciencia, para que a través de la ciencia pueda traer una vacuna para curar por la gracia de Dios, queridos hermanos, esta enfermedad. Porque es muy probable, querido hermano, que cuando aparezca esta vacuna para que esta enfermedad sea vencida, muchos hombres se van a llevar la gloria, muchas personas, a un país se van a decir, yo fui el que inventé la vacuna y salvé al mundo. No, queridos hermanos, la gente ha caído en este sistema global, hermano, alejado de Dios, y los que hoy está cosechando el mundo es por alejarse de Dios. Los únicos que tienen la respuesta para lo que está pasando, queridos hermanos, son esos cristianos en el cual hoy tenemos que de alguna manera, queridos hermanos, pedirle a Dios que nos dé conocimiento, que seamos inteligentes en las letras, que hayan científicos que tengan ciencia, y también del Daniel, que es
el líder espiritual, el que entendía a Dios, el que recibía el mensaje de Dios para transmitirle al pueblo de Dios. Y vemos que a través de este libro, queridos hermanos, es la forma en el cual nosotros podemos todos juntos en el mundo espiritual, en el lugar que nosotros, hermanos, tenemos que pelear esta batalla. Desde el lugar de la iglesia, desde el lugar de la oración, desde el lugar, queridos hermanos, de lo que nos toca si queremos decir somos la iglesia del Señor. Yo no quiero un mensaje como el Papa de la Iglesia Católica, un mensaje lleno de fracaso, de frustración y entregado simplemente a la voluntad de Dios. No, queridos hermanos, es el momento de pararnos en la fe. Es el momento de nosotros de soltar palabra de Dios. Es el momento de decirle a los leones que quieren tomar nuestras ciudades, en Buenos Aires, en el Chaco, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en La Cera, en España, en Italia. Es el momento de decirle por la palabra de Dios, coronavirus, yo te sello en el nombre de Jesús tu boca para que sigas atacando a las personas. Es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Fíjense en que en el capítulo 6, versículo 16, vamos a ver cómo actuaron en este momento estas personas. Como te decía recién, muchas de estas personas empezaron a boicotear a Daniel porque era un viejito con mucha sabiduría, íntegro. Una de las cualidades importantes, hermanos, que tenía Daniel, que en el momento de la dificultad, ¿sabe lo que era? Era un hombre de oración. Y por ser un hombre de oración, dice que se levantaba en la mañana y oraba. A las 3 de la tarde oraba. Y a las 7 de la tarde volvía a orar. Era un hombre de oración. Por su oración levantaron esta calumnia. Pero la oración de Daniel fue lo que le salvó de la boca de los leones. Queridos hermanos, este es el tiempo de clamar, este es el tiempo de buscar de Dios. Yo sé que aquí le estoy hablando a guerreros, a gente que hace mucho tiempo que no oraba, pero estas situaciones lo ha llamado a orar. Yo quiero que vos cambies tu oración. Hoy lo único que oramos es: Señor, guárdame, cuídame, Señor, protege a mi familia, protege a mis hijos. No, empecemos a orar con las herramientas que Dios nos ha dado, para que a través de nuestra oración, así como Daniel, se cierre la boca de este virus que está atacando a los seres humanos. Fijemos y observemos en la palabra de Dios lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo que continuamente sirve, él te libre. Ya estaba decretado que allí iban a tirar, hermano, para la muerte. Todos creían que ahí se terminaba el ministerio, el servicio de este hombre de Dios, pero que se equivocaron. Pero el mismo rey estaba profetizando sobre este siervo de Dios. Aquel Dios que vos servís continuamente. Acá hay algo escondido que Dios ponía en mi corazón para compartirte. Hermano, las personas que nosotros hemos sido diseñados para servirle a Dios, el coronavirus no tendrá lugar, ese león, para destruir tu vida. Por eso aquellos que verdaderamente han estado sirviendo semanas, sirviendo años en la iglesia, no para la religión, no para un pastor, sino verdaderamente que se siente siervo del reino de Dios, queridos hermanos. Es el que nos va a cuidar, es el que nos va a proteger, es el coronavirus, el león, ese que está en el foso a punto de devorar a muchos que están alrededor, pero a mí, a tu familia, a todos los siervos y siervas que están desparramadas por el mundo, no los va a tocar. Porque el que nos va a defender es Dios. El que nos va a cuidar a Dios. Versículo 17 dice: y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló con el rey con sus anillos. Lo echaron a este pobre viejo, según los sátrapas, que eran los gobernantes, para el fin de su vida y de su tiempo. Pero no sabían, queridos hermanos, que cuando Daniel entró a ese foso de leones,
Él no entró solo. ¿Qué te quiero decir en esto? La iglesia, querido hermano, la iglesia militante, la iglesia sierva, la iglesia que ama a Dios no está solo en esta pandemia, no estamos solos. Tenemos el ángel de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo que vos estás viviendo, tu cuerpo, yo quiero que te toques así, es el templo del Espíritu Santo, querido hermano. Es el templo del Espíritu Santo. Y cuando sellaron esa piedra creía que era el fin de Daniel. Pero ¿sabe lo que sucedió, hermano? La presencia, la unción de Dios en ese lugar hizo y le cerró la boca a los leones. ¿Sabe lo que hicieron ese día? Los leones estaban muertos de hambre, tenían un hambre sobrenatural, pero Dios les obligó a hacer un ayuno por un instante, porque había un siervo de Dios que había entrado a ese lugar. Hermano, cuando el coronavirus quiera tocarte, va a ayunar. No va a poder abrir su forma de trabajar dentro del cuerpo, dentro de los bronquios, dentro de los pulmones. No va a poder accionar porque el Espíritu Santo no se lo va a permitir. Yo quisiera escuchar ahora un amén desde tu casa. No se lo va a permitir. Tal vez para el mundo van a creer que nosotros hemos sido contagiados y nuestro destino es morir. No, yo te digo en el nombre de Jesús, porque esta palabra la he recibido del cielo, una iluminación del Señor. No va a poder, va a ser sellado sus bocas. Es más, Dios quiere levantar en este tiempo siervas y siervas que empiecen a cerrar la boca de este coronavirus y que pronto nosotros podamos levantar a Dios, porque el único que puede sacarnos de esta pandemia es Dios de los ejércitos, es Jesús de Nazaret, es el mismo Espíritu Santo, querido hermano. Fíjate lo que dice en el versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Fue a ver qué había ocurrido. Humanamente, queridos hermanos, se habría encontrado prácticamente sin nada de Daniel. 12 leones muertos de hambre, con un pobre anciano de 90 años. Yo creo que en 10, 15, 20 minutos, una hora máximo, ya no habría quedado nada de Daniel. Pero la gran sorpresa para este rey, queridos hermanos, que encontró a un Daniel vivo, a un Daniel sano, a un Daniel protegido por el poder de Dios. Y fíjate lo que dice, verso 20, y acercándose al foso lo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirve. Fíjense en cuántas veces, queridos hermanos, la palabra de Dios hace hincapié en el servicio. Cuántas veces Dios te dijo que tienes que servir. Cuántas veces Dios nos ha dicho en nuestras iglesias, queridos hermanos, que tenemos que tener una condición de siervo y no hemos escuchado. Por eso hoy los que van a ser protegidos, aquellos leones, aquel coronavirus que quiere atacar tu vida, que quiere derrotar, destruir tu cuerpo y llevarte a la muerte, va a ser cerrado por el poder de Dios, así como estos leones, aquellos que son siervos y siervas del Señor. Yo con esto no quiero tampoco, esto es una palabra de fe, tampoco tentarte y que vos puedas salir a la calle y hacer cosas que no debemos hacer. Pero sí nosotros, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es cerrarle la boca a este virus, lo mismo como hizo Daniel en el foso de los leones, por la gracia de Dios. Y dice la palabra del Señor: tuyo, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La pregunta es eso: ¿quién nos puede librar hoy del coronavirus? ¿A la iglesia se podrá ser librada la iglesia por esta enfermedad? Es una pregunta que hoy están los seres humanos, en los doctores. ¿Quién puede ser inmune a esto? ¿Saben quiénes pueden ser inmunes a través de la fe? Los siervos y siervas que Dios tiene desparramados por el mundo. Hermano, hay miles y miles de doctores, enfermeras que están llevando esta batalla y que están entregando personas al Señor. Y Dios, yo les digo, si este mensaje llega a ustedes, queridos médicos y queridas enfermeras, este virus no tiene poder contra ustedes, porque Dios está con ustedes.
¿Quién nos puede librar de esto? Así como esta expresión del Rey, queridos hermanos, Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios viviente, el que tiene autoridad sobre toda célula, el que creó la célula, el que creó también y permitió que estos virus existieran, el que creó el ser humano, el que creó todas las cosas para que haya vida en esta tierra. Él es el que tiene, el Dios que tiene sobre todas las cosas autoridad y designio. Si Dios levantara en este momento un solo dedo y le ordenara al virus, ¿sabe lo que existiría y pasaría en este momento? Inmediatamente desaparecería de la humanidad. Pero ¿por qué Dios lo está permitiendo? Lo mismo que le sucedió a Nabucodonosor, para romper su egocentrismo. Nabucodonosor se creía el hombre más fuerte del mundo, el hombre más inteligente, el hombre más poderoso, y Dios lo tuvo que humillar a lo más bajo hasta convertirlo en una bestia. Dice que le salieron uñas, le salieron pelo, parecía una bestia comiendo como un animal, humillarlo hasta que él reconoció, queridos hermanos, que hay un solo Dios que gobierna todas las cosas. Versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Es una expresión que Daniel levantó la mano cuando se abrió esa piedra y le dijo: oh Dios, oh rey, aquí estoy vivo. Tal vez este es el tiempo de levantar nuestras manos y darle gracias a nuestro rey llamado Jesús de Nazaret, decir: aquí estoy vivo. Estoy vivo, fui librado, soy librado de este coronavirus, soy librado de estos leones que quieren atacar mi vida, mi cuerpo, y también aún lo más importante, el propósito que tenemos con la vida. Mi Dios envió su ángel. Esto es una expresión de una oración. Hoy tenés que decirle al Señor: yo no camino solo. Mi Dios ha enviado su ángel para sellar la boca de los leones, para sellar la boca de esta enfermedad, el cual cerró la boca de los leones. Hermano, yo quiero que hoy podamos al final de esta transmisión orar para que cierre la boca. Porque sí está el peligro, sí tienen la autoridad humana, tienen la autoridad en el cuerpo humano, pero no en los siervos de Dios. Pero Dios puede cerrar la boca a este virus cuando nosotros encontramos siervos y siervas de Dios como Daniel. Para que no me hiciesen daño, Dios te está diciendo: cierra la boca del coronavirus, de los leones. No piense que te van a hacer daño, porque el ángel de Dios ya está a tu lado. ¿Sabe lo que hace el coronavirus cuando Jesucristo, querido hermano, está allí en tu corazón? Tiene que huir. Hay un testimonio que escuché ayer, porque lo bueno de las redes sociales, hermano, es que podemos enterarnos también de tantos testimonios. Un hombre en Italia, un hombre de 35 años, joven, dice que estuvo 6 días internados, y cuando se le acercó al médico, dice que ya no podía respirar, estaba a punto de morir. Y dice que el médico, llorando, le dijo a este joven, es lo último que hemos podido hacer, te hemos dado todos los antibióticos, solamente estás en las manos de Dios. Y el médico se retiró de ese lugar para considerar que en esa noche iba a morir esta persona. Pero este era un cristiano de Dios y empezó a clamarle al Señor. Isabel, en su oración, es un testimonio que está en las redes sociales, y dice que empezó a clamarle al Señor y le dijo: Señor, si es tu voluntad que yo tenga que partir contigo, no quiero sufrir más, pero yo te pido que hagas un milagro para que crean que estos médicos, para darles esperanza a estos médicos. Y dice que en ese momento, cuando él terminó de orar, sintió un soplido en el pulmón que se le infló. Y dice que cuando se le deshinchó el pecho, empezó a respirar normalmente. Y dice que ya empezó a respirar cuando al otro día vino el médico a la sala. Fue a ver si ya había muerto y habían puesto otra persona en esa cama. Se encontró con la sorpresa, hermano, que el 90% había recuperado el oxígeno, el 90% de sus pulmones. Dice que inmediatamente le sacaron el respirador, le sacaron
todas las cosas que tenían y pasaron 12 horas y le dieron de alta, querido hermano. ¿Por qué, querido hermano, es esto? Porque Dios cerró la boca de ese virus que estaba lastimando a un hijo de Dios. Por eso no te desanimes. Es el tiempo de guerrear. El único que puede cerrar la boca a esta enfermedad es Jesús de Nazaret. Y el mundo lo va a salvar. Porque Dios está haciendo todo esto para no castigar al mundo, sino para que sepan que hay un Dios vivo, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que tiene poder. Por eso yo te animo, querido hermano, que sigas creyéndole al Señor. Y voy terminando. En el versículo dice, porque dice, para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente. ¿Saben por qué? Porque era una persona de testimonio. Cuando él empezó a orar, cuando estuvo en la dificultad de la enfermedad, hubo un juicio en la tierra, hubo una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, no lo podemos dejar morir. Este hombre nos ha sido fiel toda su vida. Prefirió la muerte en vez de dejar orar, de buscar nuestro consejo. Fíjense en esa conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, habrá dicho el Señor, yo hoy lo escuché, que estuvo conversando conmigo. Nunca le pidió en su oración que lo librara de la muerte. Siguió orando como si tuviera una relación preciosa y fluida. Queridos hermanos, verdaderamente aquellos que tengamos el corazón lleno de Dios, el corazón apartado para Dios, y que nosotros nos podemos decir también, así como dijo Jesús, que tenemos que ser como niños inocentes, Dios te va a salvar. Por eso si hasta hoy has estado jugando al evangelio, si hasta hoy no has hecho una conversión genuina, una conversión real, hasta hoy has estado yendo a la iglesia por compromiso, porque tu esposa te llevaba, o porque tu esposo te lo decía, o vos, jovencita, porque estuviste ministrando, o porque estuviste sirviendo y no hay un compromiso real con el reino de Dios, estás en peligro. Porque verdaderamente Dios le va a dar esa autoridad para cerrar la fosa de los leones a aquellas personas que reconozcamos nuestros errores y que empecemos desde hoy a trabajar en una vida inocente, en una vida santificada, en un real cristianismo, querido hermano. Nosotros hoy hemos estado en la iglesia, hermano, no para vanagloriarnos. Hemos estado preparando mercadería, preparando verdura, no para sacar fotos en las redes sociales y para que recibamos palmaditas de los políticos o de las personas que conocemos o de la misma religión. No, queridos hermanos, lo estamos haciendo porque nos hemos identificado con el amor de Cristo, no hemos identificado qué es la función de una iglesia en un lugar. No es solamente predicar, no es solamente abrazar a un hermano, también es ir allí a través de esta mercadería, poder llevar una palabra de esperanza a los que menos tienen. Hermanos, se está comprobando que ya hay personas que tienen fobia, que tienen distintas situaciones espirituales, emocionales, que ya se están viendo en las personas. Pero lo único que puede salvarnos de esta pandemia, de esta enfermedad espiritual, física y emocional, yo te lo digo, es Jesús de Nazaret. Por eso decirle al Señor hoy, Señor, yo quiero que el ángel me libre de las fosas de los leones. Entonces dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Hermano, tal vez hay muchas personas que puedan llegar a estar contagiados como el testimonio que yo te di, pero yo hago rema esta palabra. Dios me va a sacar de la muerte, Dios no va a sacar de la enfermedad, Dios no va a sacar de la muerte de ese virus y le va a ordenar que cierre su boca. Por eso, si ni Dios permita, en la voluntad de Dios te toca vivir una situación como la que han vivido muchos cristianos, créele a Dios que Él va a cerrar. No te llenes de miedo. Dios tiene el control de tu vida. Y si aún nosotros, los que estamos sanos por la gracia de Dios, decirle a la fosa de los leones, aunque estemos alrededor, porque hoy lo tenemos alrededor. Hay personas que no saben si van a poder ir a comprar y vos que sabés si alrededor tuyo está ese virus como estos leones que estaban a punto de devorar.
¿Por qué no lo atacaron? ¿Por qué no desmembraron sus miembros, sus cuerpos, su cabeza? ¿Por qué? Porque Dios le ordenó que no atacaran al siervo de Dios. Hermano, tenemos que lograr que el virus comience a hacer un ayuno espiritual, que detenga esa voraz para matar a la gente. En el nombre de Jesús, la vacuna, el antídoto espiritual que nosotros nos pide Dios es la oración, es la fe y creer en esta palabra. Y vas a ver cómo Dios nos va a defender en la batalla. Y dice, salió Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La pregunta es, ¿estás confiando en Dios? Lo peor que te puede pasar, querido hermano, es no confiar en el Señor, llenarte de miedo. Yo tengo hermanos que están viviendo esta situación en España, donde ya la situación es insostenible. Yo te digo una palabra profética de aquí de Mendoza: confía en Dios. Confía en Dios que vos y tu familia no van a ser atacados por este virus. Confiemos en Dios, que por más que tengamos el peligro a nuestro alrededor, que caminemos y que eso está a nuestro alrededor, confiemos en Dios, que Dios tiene el control y que sella la boca de este virus por amor a nosotros, por amor a su gracia. Una de las buenas cosas que sucedió con este varón de Dios, ¿sabe cuál era? Es que él tenía 90 años, pero hasta el último día de su vida trabajó en el propósito de Dios. ¿Sabe cómo termina esta historia? Cuando Daniel salió de ese pozo, querido hermano, fue puesto gobernador de todas las ciudades, y todos aquellos que le habían acusado, dice que fueron mandados al foso y no alcanzaron a llegar a los leones, al piso, que dice que ya los leones estaban comiendo y desmembrando a este tipo de personas. Hay mucha gente en este mundo que van a ser desmembrados espiritualmente por burlarse de Dios. Toda esa gente, queridos hermanos, que han estado blasfemando contra Dios, esos grupos feministas, queridos hermanos, que han estado manchando con su excremento los templos. Yo he visto gente que se ha burlado de la palabra de Dios, han arrancado palabra de la Biblia, han blasfemado. Esas personas van a ser echadas a ese lugar y ese coronavirus, ese león, los va a desmembrar, queridos hermanos. Porque acá el problema es lo que está pasando en el orden espiritual en las personas. Por eso yo oro que aún esas mujeres que están lejos de Dios sean tocadas por el Espíritu Santo. Aún Dios puede perdonar ese pecado si hay un corazón arrepentido. Pero aquellos que no se arrepientan, queridos hermanos, van a ser devorados por esta pandemia. Y lamentablemente, queridos hermanos, millones y millones de personas van a ir al infierno por darle la espalda a Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, los siervos, las siervas de Dios, que hay por todos lados, esparcidos por todos lados, queridos hermanos, Dios es el que nos guarda. Y no hay ningún león, ningún virus que pueda atacarnos, porque Dios tiene el control. Yo te digo, querido hermano, cuando recibí esta palabra hace 2 noches, yo me emocioné y les dije, gracias, Señor. Esto es lo que necesita la iglesia. Por eso mi desafío, hermano, yo he visto hermanos de cielos abiertos que nos escuchan y no comparten en las redes sociales este mensaje que está dando Dios a través de nuestra vida. Compartilo, hacelo, viralizalo, mandalo a otros cristianos para que esta palabra que Dios ha traído a través de este siervo de Dios pueda llegar a las naciones y que muchos médicos, muchas personas que están luchando, cristianos, enfermeras, policías y en todos los lugares científicos empiecen a clamarle a Dios para que Él le dé la sabiduría para poder tener una vacuna pronto para cerrar la boca de este enemigo. Y declaramos a través de esta palabra viva, queridos hermanos, que todos los que somos siervos no estamos en peligro. Por eso mi desafío, sigamos orando, sigamos buscando del Señor. Espero que en este día haya sido de bendición para tu vida,
Ha sido de tremenda bendición para mi vida, querido hermano, esta palabra, porque sé que desde ahora yo estoy caminando con el ángel de Jehová. ¿Sabe quién era el ángel de Jehová en ese momento? Hermano, el mismo Verbo encargado, Jesús de Nazaret. A donde vos vas, Él va contigo. Y si hay algo que nuestros enemigos, tanto como los leones, como esta pandemia y este virus, querido hermano, saben reconocer, es la unción de Dios, es la gloria de Dios. Por eso yo te animo a que no temas y que sigas adelante. Si tú has sido impartido y esta palabra te ha llegado allí a tu corazón, yo te pido que hagas esta oración conmigo en esta noche. Señor Jesús, en esta noche hemos creído en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú cierras la boca de este virus, Señor, y que mi vida está cuidada y guardada por el ángel de Jehová, que eres tú mismo, Señor. Yo te pido, Señor, que cuando estemos en situaciones de riesgo, los leones no puedan, Señor, devorar nuestra vida. Y que a través, Señor, con lo que hiciste, Daniel, para ejemplo, cómo hoy tenemos que reaccionar, lo puedas hacer con millones y millones de cristianos que están dispersos en el mundo. Señor, yo oro para que tú ilumines a través de la ciencia, como lo hiciste con estos muchachos. Ilumines a la ciencia para que pronto tú les des una solución a esta enfermedad mundial. Y nos preparamos para el gran avivamiento, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros y para nuestras naciones. Señor, oramos por nuestros gobernantes, para que ellos también sean tocados por tu Espíritu Santo. Y te pedimos perdón por todas aquellas cosas que maldijeron la tierra, Señor, con el pecado. Espíritu Santo, síguenos hablando para que nosotros podamos ser dirigidos por la única verdad, tu santa palabra. Todo esto te lo entrego, Padre mío, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos. Lo único que te pido, compartilo, viralizalo. Si no tenés para pasar por Facebook, busca la forma de buscarlo a un audio y viralizarlo en WhatsApp, para que esta palabra pueda llegar a muchas personas que necesitan que los leones ya han sido cerrados por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Jorge Chaparro, ministro de Cielos Abiertos. Te bendigo. Hoy declaramos cielos abiertos, demuestra tu gloria.